Hola, ¿qué tal? En este video lo que vamos a hacer va a ser aclarar algunas dudas sobre el proceso de dinámica. Algunas personas no han podido encontrar algunas cosas. Lo primero es que a veces, dependiendo de cómo se instaló Maya, no vamos a encontrar acá el módulo de dinámicas y no están las partículas en ninguna parte, ¿ven? Entonces vamos a encontrarlas de la siguiente forma. Vamos a Preference, a las preferencias de Maya, ¿verdad? Y ahí en las preferencias de Maya vamos a ir a módulos y en módulos vamos a activar Dynamics. Debiera estar activo, pero en algunos casos no está. Activamos, guardamos y luego reiniciamos Maya. Bien, al abrir Maya nuevamente vamos a encontrar que el módulo de FX está y ahí estaría completo todo el menú de partículas y dinámicas. Bien, vamos ahora a ver qué pasa con las curvas o como una guía de trayectorias. Hacemos una curva y vamos a poner un objeto que siga esta trayectoria. Vamos a Create Locator. El locator aparece y ahora ¿cómo lo conecto a esta curva? Vamos a seleccionar el locator y la curva, Animation, Constraint y Motion Path. Quizá en las versiones que son más antiguas está en otro menú, pero eso es lo que hay que buscar, Motion Path. Bien, y ponemos Attach Motion Path. Esto va a crear un locator unido ya a nuestra curva. Y donde den 1 y 120 indica el timeline que nosotros teníamos antes de hacer esto, desde el 1 al 120. ¿Ven? Si esto fuera más largo o más corto, tendría la duración que está ahí. ¿Ven? Play. Y no está funcionando porque eso es debido a que yo estoy configurado en mi computador para animar. Y como estoy configurado para animar, el tipo de tangentes que se crea entre cada keyframe es stepped. Bien, ustedes que son animadores ya lo saben bien. Vamos a ir al Graph Editor y en el Graph Editor con el locator seleccionado yo puedo ver claramente lo que pasó. ¿Ven? Lo que hay que hacer es dejarlo como curva spline o flat o de alguna otra forma para que avance esto progresivamente. Bien, entonces seleccionamos las dos curvas y ponemos flat. Ahora vamos a hacer play y ya mi locator viaja por esta. ¿Ven? Ahora, una cosa importante es que podemos corregir este tiempo si nosotros movemos las curvas desde el mismo editor gráfico. Lo puedo hacer que dure menos, que dure más, o incluso también podría animar esto y agregar un nuevo keyframe desde acá, copiando esa y poniéndolo donde estaría el timeline, aquí. ¿Ven? Entonces este es el que se creó primero, lo corrí para acá, luego creé otro, hizo una curva que va a hacer que aquí empezó, aquí terminó y luego va a volver a donde empezó. Si quisiéramos que esto durara más largo, más tiempo, hacemos más tiempo en el timeline. Por ejemplo, aquí llegamos a 200 y ahora podemos estirar esto. ¿Ya? Podemos estirar esto así con el Shift y el botón del medio y con el Shift y el botón del medio, para arriba o para abajo. Este valor siempre tiene que estar en 1 porque indica donde termina la curva, y este tiene que estar en 0, que es donde empieza. ¿Ven? Aquí abajo en el 0 inicio y en el 1 fin. Ahí estaría durando más tiempo. ¿Ya? Eso con la animación de un objeto pegado a la curva. Lo que vamos a hacer ahora es unir a esta curva una fuerza de atracción. Como no tenemos partículas, vamos a crearlas primero. Como ya se mostró en los videos
existe la opción de usar la herramienta nParticle Tool. Pero para este caso, pongan atención, están las partículas antiguas de Maya, que son las Legacy Particles. Vamos a poner Particle Tool, pero este Particle Tool. Entonces, en Particles, Particle Tool, ¿verdad? Y yo voy a pinchar en la escena, acá, 1, 2, ya. Y aprieto Enter. Voy a cambiar el fondo del escritorio, Alt B larga, que significa Alt Background, la tecla Alt y la B larga. Y ahí puedo ver las particulitas que se crearon. Estas particulitas, si ustedes las ven, no tienen las mismas propiedades de las partículas de nParticles. No tienen tamaño, no tienen esos gráficos de color ni otras cosas, por lo tanto las tenemos que usar para casos específicos, como este que estamos usando. También esto se puede hacer con las otras partículas. Ya, ahora vamos a crear entonces la fuerza de atracción. Vamos a Fields y con las partículas seleccionadas vamos a crear la conexión a esta fuerza, que es la fuerza de Newton. El Newton se crea al centro de la escena. Recordamos nuestra grilla. Acá está nuestra grilla, partículas y Newton. Acá no se crea un núcleus. Ahora estas partículas también se pueden convertir a pelotitas para que tengamos mayor visualización en el trabajo. Hay cosas que se mantienen, por ejemplo acá está el render attribute y estaría points. Y en point vamos a ponernos como modo esfera. Donde cambiamos el tamaño, pueden ver que no existe en este tipo de partículas, pero hay algo que se llama current render type, justo debajo, en la opción render attributes. Y ponemos eso y aparece el control de radio de la esfera. Bien, este botón que está aquí hay que apretarlo. Bien, ahí tendríamos las particulitas funcionando, yendo todas hacia la fuerza Newton. Ahora vamos a unir la fuerza Newton de atracción al locator para que siga ese camino. Podemos seleccionar la fuerza Newton y ponerla como hija del locator. Entonces, otro clic, ¿verdad? Están acá. Y la letra P de parent, donde tendríamos al Newton hijo del locator. ¿Ya? Pero vamos a poner al Newton en la misma posición. Ahora también podríamos hacer que el Newton sea el que se guía por la curva, pero esto nos da mayor facilidad para poder desconectar o conectar o animar aparte el Newton. Aprieto la tecla B corta, Snap to Point, cambia, y aprieto con el botón del medio el locator y queda exactamente a donde está. Podemos darle al Newton, por ejemplo, menos atenuación. Ya saben que la atenuación es la fuerza con la que empieza. Si bajamos a 0 la atenuación, las partículas parecieran ir un poco mejor, sí. Vuelvo a 0. Vamos a darle más fuerza al Newton, más magnitud. Vamos a darle unos 40. Y lo que pasa es que las partículas se van con la fuerza, pasan de largo. Vamos a resolver eso. Primero vamos a hacer una curva un poco más ordenada. No vamos a hacer una curva que vaya y vuelva. Entonces vamos a tomar el locator. Vamos a ir a la curva animación, Graph Editor, y vamos a sacar el último keyframe. Y vamos a arrastrar con el Shift y el botón del medio para que la curva empiece, avance y termine en el final. Bueno, hasta ahí estaríamos bien. Lo que vamos a hacer para ajustar ese control de las partículas, que no se nos escapen, vamos a ir a las partículas, a los atributos, Particle Shape, y acá hay una opción que es la primera.
y vamos a dar un poquito de conserve. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito esto a 0,9 y en resumen, el conserve hace que la velocidad no vaya acelerando. Por eso se llama conserve. Esto es, si uno quisiera entender esto, podría ir a Help, por ejemplo, poner partícula y abriría un explorador, una ventana, donde podríamos buscar todo lo que está en esa parte, y si encontramos conserve, aquí está, nos ayudaría esto a saber de qué estamos hablando. Tomen esto y traduzcanlo en un Google, y habla sobre la conservación de la velocidad. ¿Ven? Si este valor es menor que 1, la porción de la velocidad entre cada paso iría siendo retardada o retenida. Tenemos que trabajar con este factor más la fuerza del Newton, porque si el Newton tiene una fuerza muy alta, también afecta, y también la atenuación. Ya, este ejemplo está con un magnitud de 100, atenuación 0,5, y la partícula tiene conserve 0,9. Esos tres factores en este caso. Vamos ahora a poner un nuevo campo seleccionando las partículas que haga que las partículas no choquen y se separen, se alejen. Este es un efecto distinto al Newton. El Newton atrae, esto va a ser el efecto inverso. Primero vamos a crear el radial, que está bajo el Newton. Se crea el radial, también se crea un icono como una fuerza acá. Vamos a poner que cada partícula sea un radial. Eso se hace seleccionando ambos nodos, el radial y la partícula, y en el menú Fields, Solvers, vamos a Use Select as Source. Use la selección como fuerza. El radial quedó como hijo de la partícula y se movió al centro. Quiere decir que ahora cada partícula es una fuerza radial. Tiene que ajustarse esto con un parámetro que se llama aplique por vértice. Lo vamos a aprender con el botón 1. Recuerden que con 0 se apaga y con 1 se prende. Y ahora veamos qué pasa. Vuelvo atrás y las partículas se separan todas. ¿Ven? Ahora el siguiente paso y final con el nodo de fuerza radial es indicarle a qué tamaño tenemos que generar esta fuerza, porque si cada partícula es un emisor, está emitiendo al infinito, entonces está expulsando a todas las partículas cercanas. Entonces vamos a decirle que use una distancia máxima, pero antes necesito saber cuánto. Si activo la grilla y veo esto, yo puedo entender que este valor es 1, una unidad. Por lo tanto, si separo las partículas a una unidad, estaría a esa distancia. Puedo separarlas a 2 y voy a estar a 2 unidades. Vamos entonces al radial y vamos a la opción use máxima distancia. Y vamos a activar eso y vamos a ponerle un valor de 2 para que separe 2 unidades cada partícula. Vamos ahora, si se fijan, esto no está funcionando muy bien y es porque hay quizá muy poca magnitud en esta fuerza. Vamos a ponerle entonces 10 y ahora vamos a ver que funciona mejor. Vamos a apagar la grilla y hay más fuerza radial, por lo tanto se están expulsando más. Y lo que sí voy a agregarle va a ser una fuerza de turbulencia para que las partículas no estén todas en línea. Si se fijan, están todas en línea. Y
vamos a seleccionar las partículas, siempre seleccionándolas primero, y poner fields y ponemos turbulence. Ahora, con la turbulencia, las partículas se mueven hacia arriba, hacia diferentes partes, en los tres ejes X y Z. Sacamos la atenuación para que siempre esté desde que parte. Podemos darle mayor magnitud para que haya más turbulencia. Bien, si quieren acercar más las partículas, tendríamos que cambiar la distancia máxima de la fuerza radial, que es 2, dejémosla en 1. Vamos a bajarle la potencia a 80 al newton, y ahí podríamos tener algo más parecido a un cardumen o un grupo de objetos siguiendo. Si le doy más tiempo para observar qué es lo que pasa al final, esto es interesante, ¿ven? Miren. La turbulencia hace que las partículas se muevan aleatoriamente. El newton las atrae hacia un punto y la fuerza radial evita que las partículas entre ellas se atraviesen porque se expulsa una con la otra.